ejercicio. Este se lo vi que Fita lo puso en un examen. Entonces, vamos a resolverlo nosotros. La verdad, yo creo que si lo puso, no me acuerdo bien, puso algo parecido, pero si lo puso se manchó bastante. Entonces, sea, este sí tiene que ver con el dual. El otro era como ver cómo encontrar la aplicación. Vamos a leerlo. Este era decir, si yo sé qué es lo que le hace el funcional lineal a los vectores de la base, ¿cómo encuentro qué le hace un vector arbitrario? En este caso encontramos que fue esto que está aquí abajo. Ajá. Bien, va. Entonces vamos a otro ejercicio, sea el P sub 2 de R, que recuerden que este era los polinomios de grado 2. Entonces definimos los siguientes funcionales lineales. Los funcionales lineales siguientes, ¿no? F1 de P, como la integral de 0 a 1 de Px de X. F2 de P igual a 0, 2 de Px de X. Y F3 de P igual a 0 menos 1 de Px de X. Ajá, entonces fíjense, sí, tengo el espacio vectorial este, ¿no? Y entonces defino tres funcionales lineales, o sea, estas F1, F2 y F3 pertenecen al dual. Recuerden que lo que hace un funcional lineal es agarrar un elemento de aquí y lo envío a los reales. Tiene sentido porque aquí estoy evaluando la integral, que es el funcional que habíamos hablado hace ratito. Entonces, la pregunta eh, aquí, es demostrar que F1, F2, F3 forman una base del espacio dual. Ajá, y dice que la estrategia es presentar la base de dos de los reales, de la cual es dual. Ajá, es dual. Podríamos verlo de hecho de diferente manera, ¿no? Si estamos diciendo que es una base, pues podemos ver que forman las combinaciones lineales y que generan. Pero aquí dice que la estrategia que sea presentar la base de la cual es dual. Si recuerdan, lo que hemos hablado hace ratito, es que yo tengo una base y con ella yo puedo encontrar la base dual. Aquí es, te doy la base dual, encuéntrame la base de la cual esta es dual. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ello. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si recuerdan, demostración. Si recuerdan, lo que hace la base dual es que si yo tengo, por ejemplo, vamos a ponerle así, alfa 1 y alfa 3, que no los conocemos, base de los polinomios de grado 2. Ajá. Entonces, como las transformaciones lineales que definimos acá atrás, estas queremos que sean duales de estas que no sabemos quiénes son, pero al ser duales se cumple que f1 de alfa 1 me da un número, f2 de alfa 2 me da 0 y f3 de alfa 3 me da 0. Bueno, aquí siempre me deben dar números, ¿no? Porque son funcionales lineales. Pero en físico cumplen con eso. Me equivoqué. Aquí, perdóname. Lo que quería poner es que sé que cumplen lo que estábamos poniendo allá, que f1 evaluado en el vector alfa 1 pues me da 1, y si yo evalúo en este funcional lineal otra cosa que no sea el vector, bueno, el vector alfa 1, entonces me da 0. El vector alfa 1 o múltiplos, ¿no? Porque si aquí le pongo, por ejemplo, un 5, pues como saca el escalar y ese f1 es 1, entonces ese sí se vale. Pero bueno, el caso es que yo sé esto, que esto es lo mismo que le pusimos que f de alfa j es igual a la delta de ij, ¿no? Esto es lo mismo, pero es para este. Entonces, vamos a suponer que esta es la base de los polinomios de R2, pero no los conocemos, no sabemos quiénes son estos. Recuerden que al ser una base de los polinomios de grado 2, estos que están aquí pues son polinomios de grado 2. Entonces, vamos a empezarlo por el alfa 1. Entonces, alfa 1, al ser un elemento que está aquí, pues se debe ver como A0 más A1x más A2x cuadrada. Ajá. Al ser un elemento de los polinomios de grado 2,
Entonces alfa 1 debe ser un polinomio de grado 2, ¿no? Recuerden que los polinomios de grado 2 lo que los identifican son estos coeficientes. Ajá. Entonces, si yo encuentro cuánto vale A0, A1 y A2, estaré encontrando cuánto vale alfa 1. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Bien, lo voy a encontrar sabiendo esto que tenemos en el recuadro. Yo sé que al aplicar f1 de alfa 1, en este caso, pues me debe dar 1, ¿cierto? Pero vamos a regresarnos aquí. Recuerden que f1 es la integral del polinomio que estoy metiendo evaluado de 0 a 1. Entonces vamos a poner eso. Eso f1 de alfa 1 es lo mismo que la integral del 0 a 1 del polinomio alfa 1. En este caso el polinomio alfa 1 es este. A0 más A1x más A2x cuadrada de x. Hago esta integral. A0 de x más A1 de x cuadrada entre 2 más A2 de x al cubo entre 3. Aquí espero no les cueste trabajo integrar, ¿no? Está fácil. Evaluado de 0 a 1, ¿cierto? Entonces, al evaluarlo de 0 a 1, pues aquí tengo que es, ¿qué? A ver si se evaluar. Sería A0 más un medio de A1 más un tercio de A2. Y cuando lo evalúo en 0, pues da todo 0, ¿no? Entonces no lo pongo. Entonces fíjense, acabo de encontrar esta relación, esta ecuación, que relacionan a los coeficientes de este alfa 1. Entonces bien, ¿qué también sé? Sé que f2 evaluado en alfa 1, esto es 0, ¿no? Por lo que estábamos diciendo de la delta de Kronecker, como estas son la base dual, con respecto a esta base debe de cumplir esto. ¿Y esto qué es? Vamos a poner regresando, porque no me acuerdo. Es f2, lo que le hace el funcional es integrar también, pero en vez de evaluar de 0 a 1, evalúa de 0 a 2. Entonces vamos a poner aquí de 0 a 2 y vamos a poner otra vez todo el polinomio a0 más a1x más a2x cuadrada de x. Ajá. Entonces esto da lo mismo que tenemos acá abajo, ¿no? Aquí es lo mismo que esto, ¿no? Pero aquí nada más cambia la evaluación. Entonces vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo todo de todos modos. A0x más a1x cuadrada entre 2 más a2x al cubo entre 3. Pero ahora es evaluado de 0 a 2. Entonces vamos a poner ya la ecuación que nos va a arrojar, ¿no? En este caso sería 2 veces a2, no, a0, perdón. Aquí sustituye el 2. Más 2 al cuadrado, 4 entre 2, 2. 2 a1 más 2 al cubo, 8 entre 3, pues 8 tercios. A2. Y fíjense que, bueno, entonces ya tenemos una nueva ecuación. Y la otra sería 0 de f de 3 en alfa 1. Pero fíjense que f de 3, el funcional lineal, lo único que hace es evaluar de 0 a menos 1. Ajá, entonces vamos a ponerle aquí como 0 a menos 1. Ajá, entonces no hay que evaluar esta en 0 y menos 1. Entonces esto ya va a ser más fácil, ¿no? Vamos a ponerle acá abajo. Como 0 va a ser igual a 0, de menos a 0, y luego más menos 1 al cuadrado, pues es 1, ¿no? Un medio de a1, y luego menos un medio al cubo, pues es menos un tercio de a2. ¿Sí, verdad? Sí. Y ya está. Entonces, fíjense, tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Vamos a ponerlas acá. All I wanna know is being with you. All we can do is just be with you. Debí de haber podido copiar estas cosas. No tenía que hacer esto. Bueno, menos a0 más un medio de a1 menos un tercio de a2. Entonces tengo tres incógnitas y tres ecuaciones. Entonces puedo encontrar la solución. Entonces bien, lo iba a poner en Wolfram y nada más presentar la ecuación y ya, ¿no? Pero como hemos aprendido cómo solucionar estas ecuaciones, pues bueno, si recuerdan, lo que hay que hacer es poner una matriz que hablamos, la matriz de coeficientes, ¿no? Y vamos a utilizar para resolver este sistema de ecuaciones. Creo que no les se los dije, pero Wolfram, para poder resolver este sistema de ecuaciones, utiliza esto de las matrices y lo que habíamos visto de, bueno, se llama Gauss-Jordan. Bueno, pero en este específico hay que utilizar la matriz aumentada. ¿Recuerdan? Que era la matriz de coeficientes. Aquí ponemos unos puntitos y ponemos estos que están aquí, ¿no?
Y recuerdan que se hacía, había que eliminar, bueno, había que hacer esto 0 utilizando este, y así, ¿no? Hasta dejarla de manera, encontrar la identidad, ¿no? Sí, era así. No, no era así. Mm, no, sí, sí era así. Esa es una manera. Entonces, bien, vamos a hacer eso. Voy a copiarla otra vez aquí, porque ya no voy a dar espacio. Entonces, esto es así. Luego es un medio, un tercio, 2, 8 tercios, un medio y menos un tercio, ¿no? Y esto es 1, 0, 0. Entonces, si recuerdan, había que cambiar la fila 2 por la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Ojalá se acuerden de esto, si no, me voy a enojar porque creo que es lo único que hicimos en el semestre que valiera la pena. Bueno, nada vale la pena, ¿verdad? Tienen razón. Entonces esto es F3 más F1, ¿no? Bueno, ir al stop, sí. Hace mucho que no voy. Qué triste. Bueno, entonces vamos a cambiar esto, ¿no? F2 es menos 2 veces F1, ¿no? Entonces, bueno, la de arriba no le pasa nada, ¿no? 1. Y esta, pues, según si hicimos bien los cálculos, pues esto es 0, ¿no? Y también debe ser 0 si hicimos bien los cálculos. Yo creo que sí. Y luego este es 2 y lo restamos a menos 2 veces un medio, ¿no? En este caso quedaría como un 1. Y luego 8 tercios menos 2 tercios, 6 tercios. ¿Sí, no? Sí. Y luego es un medio. Aquí está más fácil, ¿no? Porque es esta más esta. Este da 1 y luego este menos un tercio más un tercio da 0. Ah, me faltó esto. Y este de aquí lo que hace es 0 y se multiplica este menos 2. Y luego estos dos se suman, 1. ¿Sí? Y esto, bueno, ya. Y bueno, aquí les voy a enseñar otra técnica. Podríamos haber hecho 0, no, ¿cómo había que hacerle? Este había que pasarlo para arriba, ¿no? Podría ser una manera. Y luego hacer 0 estos. Así que fíjense, este de aquí, pues me lleva a un sistema de ecuaciones equivalentes. ¿Recuerdan? Que aquí aplicamos operaciones elementales. Entonces me lleva a una ecuación equivalente. Entonces, fíjense, la ecuación equivalente, ¿cuál es? A0 más un medio de A1 más un tercio de A2 igual a 1. Y luego este ya es 0, entonces queda como A1 más 6 entre 3 es 2, ¿no? A2 igual a menos 2. Y aquí queda como A2 y todos los demás son 0 igual a 1. Entonces fíjense, ya no lo hago más porque aquí ya tengo que A2 vale 1, entonces ya tengo mi primer coeficiente. Y lo puedo sustituir acá arriba para encontrar cuánto vale A1. En este caso A1 valdría menos 2 veces 1, ¿no? 0. ¿Sí? No, menos 4, ¿no? Espérense, déjenme relajo. A2 es 1, ¿no? No, me equivoqué. Este es, este era A0, A1 y A2, ¿no? Sí, aquí, perdóname. Este es A1. Ajá, bien. Entonces, todo esto que estoy hablando aquí no tiene sentido. Listo. Ok, entonces, eh, aquí puedo despejar A2, que sería, ¿qué? Menos 2 menos 1 entre 2. En este caso me da menos 3 medios. ¿Cierto? Bueno, ojalá no me esté equivocando. Sí, no, sí, parece que no. Y luego, bueno, ya sustituyo todo acá arriba para encontrar cuánto vale A0. En este caso quedará A0 más un medio de A1 que vimos que vale 1 más un tercio de A2 que vale menos 3 medios. Y eso debe ser igual a 1. Entonces fíjense, este 3 y este 3 se cancelan y queda un medio más un medio da 0, ¿no? Entonces A0 es 1. Entonces ya tengo cuánto vale A1, A2, digo A0, A1 y A2. Así que el primer vector alfa 1, o sea, el primer polinomio de la base, va a ser, ¿qué habíamos puesto? Se me olvida todo muy rápido. A0, 1, más 1, que en este caso sería más x, y menos 3 medios de x cuadrada. Entonces este de aquí es el primer elemento de la base.
Y vamos a verificar que cumple con lo que estábamos diciendo, que f1 de alfa 1 decimos que debe de dar 1, ¿no? Vamos a verificar esto, ¿no? Esto no lo sabemos, pero de eso, según la construcción que acabamos de hacer, pues eso debe de ser. Si recuerdan, f1 lo que hacía era integrar de 0 a 1, ¿sí, no? Creo que sí. Sí. Y 2 de 0 a 2 y 3 de 0 a menos 1. Va. Entonces aquí, si integramos eso, 1 más x menos 3 medios de x cuadrada de x. Bueno, integramos este polinomio, que en este caso ahora es este en específico. Y esto me queda x más x cuadrada entre 2 menos 3 medios de x al cubo entre 3. Evaluado entre 0 y 1. Ajá. Entonces fíjense, vamos a ponerle aquí f de alfa 1. Sería, aquí evaluamos, ¿no? Sería 1 más 1 medio. Este 3 con este 3 se cancela y este 1 queda menos 1 medio igual a 1, ¿no? Entonces cumple con lo que decíamos. Y ya vamos a hacer una vez los otros para comprobar f2 de alfa 1. Si recuerdan era la evaluación, vamos a ponerlo aquí con azul, de 0 a 2. Entonces nada más hay que sustituir aquí por 2, ¿no? Esto quedaría como 2 más 4 medios menos 8 medios, ¿cierto? Sí, ¿no? Porque aquí estos 3 se cancelaron siempre. Y entonces esto da 2 más 2 menos 8 entre 2, 4, 0. Entonces sí funcionó, ¿no? Y fíjense que f3 de alfa 1 era de 0 a menos 1, ¿verdad? Sí, entonces es esto evaluarlo en menos 1, esto quedaría como menos 1 al cuadrado da más 1 medio, menos 1 al cubo, esto quedaría como menos 1 medio por menos 1. Sí, porque es menos 1 al cubo es menos 1, ¿no? Entonces esto da positivo, 1 medio más 1 medio 1, menos 1, 0. Entonces fíjense, lo que hicimos es encontrar un polinomio de grado 2 que al evaluarlo en f1, f2 y f3 nos da pues la delta de Kronecker, ¿no? 1, 0, 0. Y así sucesivamente para encontrar todos, ¿no? Es una talacha horrible, ¿no? Entonces, bueno, ya no lo voy a hacer. Tarea, encontrar quiénes son los vectores alfa 2 y alfa 3. El procedimiento es exactamente lo mismo. Solo deben de tener cuidado en que pues en este caso f1 alfa 1 es 1, pero en el que tienen que encontrar ustedes, por ejemplo, para alfa 2, pues este es 0, ¿no? No, sí, f2 de alfa 2, pues este sí es 1, y f3 de alfa 2 es 0, ¿sí? Y bueno, aquí hay unos ejercicios en los que se pueden, para practicar este tema. Bien, por ejemplo, el 2 es interesante, bueno, está fácil, ¿no? Determinar cuáles son funcionales lineales, entonces hay que ver ahí si cumplen que es una transformación lineal y que si los manda al campo, ¿no? Luego 3, como en el ejemplo 36. Ejemplo 36, aquí están, miren, se los pongo, ¿no? Sea beta y beta prima, esto vamos a considerar, no, quién sabe qué es eso. Dice, para todos los espacios vectoriales B y bases beta que aparecen a continuación, encontrar la base dual beta prima. Bueno, aquí es otra cosa, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es que tienen el espacio vectorial, en este caso R3, y, y la base. Entonces deben encontrar la base dual asociada a esta. Aquí es como el ejercicio 1 que yo hice. Y luego aquí igual tengo el polinomio grado 2 y esto, entonces encontrar los funcionales lineales de los polinomios. Tal que cumpla con esto. Y bien, el otro que vi que estaba bueno era el 4 y el 5 es el parecido al que hice. Yo creo que es el mismo, solo que en este en vez de ser polinomios de grado 2 es de grado 1, entonces las ecuaciones son más sencillas. El 6 ya no, porque eso ya no lo vimos. Y pues ya, parece que nada son esos tres. ¿Sale? Y pues ya está. Hasta aquí van a llegar los temas del examen. Eso yo creo que es lo más importante. Sí, había que hablar de más cosas y de productos internos y todo eso, pero ya hasta aquí. Entonces, pues este no es el último video de las clases, así que pues vamos a poner aquí un gracias por asistir. Por asistir. Ojalá hayan aprendido algo. Si no han aprendido nada, pues les recomiendo que den de baja el curso. Y pues nada más estuvo divertido dar las clases. Ojalá en verdad les sirvan.
Si no les sirvieron, por lo menos yo me divertí. Me cansé un poco a la mitad, pero bueno. Tal vez suba más videos, pero tienen que ver así, por ejemplo, alguien me pidió que explicara algo de dimensiones. Entonces, lo subo para todos, ¿no? Porque puede que les sirva a todos. Pero en específico, así si me van diciendo, no, es que tal problema no me salió. Entonces, bueno, voy a hacer un video haciendo ese problema que no le salió. Y así. ¿Sale? Bueno, cuídense.